desde la filosofía, desde la Kabbalah y desde nuestro judaísmo y la Torá. Fabi, te paso la posta. Gracias, Debbie, buenísimo, me encantó. Fue como una caricia al alma. Yo los voy a sacudir. No los voy a dejar estar tan relajados y cómodos porque tengo ganas de hacerlos pensar. Pero con lo que dijiste al final, perdón que voy a ser un poquito autorreferente, pero vos contaste que el Baal Shem Tov murió en Shavuot. Yo nací en Shavuot. El día de mi nacimiento era Shavuot. Y a veces hay cuestiones que, bueno, algo con la Torá tuve que ver en mi vida, algo de todo esto debe estar mezclado y vinculado. Así que decidí hoy festejar mi cumpleaños a Gordon Luas con todos ustedes, haciendo lo que más me gusta, que es enseñando y estas cosas. Así que les pido que me sigan y que se pregunten y que vean con esto que yo quería traerles acá una autorreferencia permanente. ¿Están para empezar? Espero que sí. Si alguno necesita moverse un poquito, despejarse, porque estamos un rato así, ya llevamos 50 minutos sentados, somos 100 en este Zoom y además hay unas 50 personas en Facebook, así que una hermosa comunidad estudiando juntos. Quiero estudiar con ustedes un personaje central en Shavuot. No se imaginan quién es. ¿Lo ubican a Goliat? Sí, quiero hablar de Goliat. ¿Qué tendrá que ver Goliat con Shavuot? No sé. ¿Y para qué vamos a hablar de Goliat? Para hablar, para ver si estás viviendo la vida que querés vivir, que tenés que vivir. No sé si alguno leyó los títulos de los espacios y los encuentros, pero ¿estás construyendo la vida que tenés que vivir? ¿Estás haciendo la vida esa? Quiero intentar con ustedes pensar sobre esto y que cada uno pueda llevarse como pregunta e ir analizándola en el recorrido. ¿Por qué Goliat? Bueno, ustedes saben que Goliat era filisteo, de los Plishtim. Y hubo una época en la que estaba enfrentado eso al pueblo judío, y ambos ejércitos enfrentados para batallar, un día se levantó un grandote, enorme, musculoso, llamado Goliat, que se paró frente al mahané judío y dijo al campamento, al ejército, dos ejércitos matándose, un montón de muertes, ¿para qué? Yo soy de los filisteos, elijan uno de los hebreos y peleemos. Y el que gana, ganó la guerra. ¿Para qué tanto desperdicio? ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué tanto esfuerzo? 40 días maldecía al pueblo judío, nadie se animaba. Nadie del pueblo judío se paraba y decía, yo, Ineni. Abraham no vino, Moshe no vino, Sansón no estaba, nadie quería tomar el desafío. Y en 40 días y 40 noches, Goliat haciendo eso, bueno, Moshe estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí para recibir la Torá. No, no es por eso que quiero estudiar Goliat. ¿Y por qué quiero estudiar Goliat? Porque el que se levantó y dijo yo fue David. Y David sí tiene algo que ver con la historia de Shavuot. David es descendiente de Ruth, y Ruth es el libro que leemos en Shavuot. Pero con esto no alcanza. Pero entonces David se para frente a Goliat y le dice, yo voy a pelear con vos, yo me animo. ¿Qué eran David y Goliat? ¿Por qué se enfrentaron a pelear ahí? ¿Quién era Goliat? ¿De dónde viene Goliat? ¿Hijo de quién? ¿De qué familia? ¿Cómo se cruzan las historias de Goliat y de David? ¿Saben? Se cruzan un montón. ¿Quién era la madre de Goliat? Para contarles eso, les voy a refrescar un poquito rápidamente la historia de Ruth. Una mujer y un hombre vivían en Israel, tenían dos hijos varones, había hambre en la tierra de Israel, se van a Moab. Esos dos hijos varones se casan con dos chicas de Moab, Ruth y Orpa. Pasa el tiempo, se muere el hombre grande, dejando a Naomi sola. Se mueren los dos hijos varones, dejando a las dos nueras con la suegra. Naomi, Ruth y Orpa.
Naomi dice, no tengo más nada que hacer acá, no tengo más hijos para darle, yo me vuelvo, me voy a casa, ustedes vuelvan con sus familias. Orpá duda, llora, besa a la suegra y vuelve con su familia. En cambio, Ruth, ustedes saben, conocen la historia, dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde quiera que vaya yo iré, donde vos seas enterrada yo seré enterrada. Se convirtió, se hizo judía y se fue a la tierra de Israel con su suegra. Primera vez en la historia de la humanidad que una nuera voluntariamente sigue a la suegra y le hace caso. Primera vez. Nunca había pasado. Y nunca más sucedió. Hasta que llegué yo. Así que tenemos una historia que aparentemente es rara en persona de Ruth, que acompaña y sigue a su suegra, y de ahí va a salir David. La madre de Goliat, dicen los textos judíos, era Orpá, la otra mujer, la que no sabía qué hacer, la ambivalente, la que voy, no voy, la abrazó, la besó, lloró, quería ir, pero al final no fue, dio 40 pasos siguiendo a su suegra, finalmente volvió. Bueno, tenemos un texto que dice que Orpá, la que le dio la espalda a Naomi, era la madre de Goliat. Lo que hay en el enfrentamiento entre David y Goliat es más complejo que lo que está a primera vista. Pero no se apuren porque falta para eso, y quiero que veamos si a nosotros nos pasan cosas parecidas. ¿Quién era el padre? Dicen los rabinos que Orpá, cuando se fue, tenía eso adentro de ella, que no sabía qué hacer con el judaísmo. Ella había vivido 10 años en una familia judía, había aprendido de judaísmo, se había enamorado de ese judaísmo, pero no se animó a irse con la suegra, volvió, pero había un judaísmo interno, y resulta que los filisteos tenían un prisionero judío, que ustedes conocen, que fue el profeta Sansón. Shimshón estaba encadenado y cuenta un relato rabínico que un montón de mujeres querían acostarse con él para tener su simiente y tener hijos grandotes, fuertes, muy poderosos como era Shimshón. ¿Y cómo era Goliat? Orpá, cuando no pudo seguir a su suegra de vuelta, buscó un chico judío en Moab y se casó en Filistea con Shimshón. No se casó, tuvo sexo nada más y quedó embarazada. Entonces, Goliat es hijo de Shimshón y de Orpá. ¿Habían escuchado alguna vez esto? Juro que no tomé nada antes del encuentro de hoy y que estoy para hacer un antidoping y lo que ustedes quieran. Ningún problema. Entonces, tenemos esta historia de Goliat que tiene un enfrentamiento con alguien de la familia. Bueno, todo esto, la historia está cercana en los relatos rabínicos, no encaja exactamente, pero está muy cercana en tiempo y en todo. Bueno, si esta es la situación de Naomi y de Orpá y de Goliat, la pregunta es ¿por qué Ruth hace lo que hace? Porque lo que hizo Ruth no es lógico. Ruth, ¿a qué iba a volver? Volver a esa tierra con su suegra, no solamente por lo de la suegra, era complicado. ¿Por qué? Porque Naomi iba a ser vista como una mujer que dejó la tierra de Israel, que vuelve viuda, que vuelve con una nuera viuda, que de origen no era judía, que no tienen plata. ¿A qué vuelve Ruth? ¿Por qué vuelve Ruth? La verdad que lo más lógico era hacer lo que hizo Orpá y no lo que hizo Ruth. Ahí hay un problema. Y Orpá, con esos llantos y eso que vuelvo, no vuelvo, qué hago, qué no hago, y termina yendo con un judío porque había quedado atrapada en esa historia, ahí vamos a empezar a ver algo central de la identidad de Orpá y de lo que le pasaba. Y entonces, Orpá
es la persona, y ahí empiezo a pensar en ustedes y en mí, para ver si cada uno, que tiene dos caminos a seguir y no tiene claro cuál elegir. ¿Alguien sabe cómo se dice ambivalencia en hebreo? Ambivalencia. No existe. Tuvieron que meter una palabra actual porque la ambivalencia no es judía, no es lo que nos proponen. Estas dos situaciones, estas dos decisiones, la hicieron vivir una ambivalencia porque quería una cosa y eligió la otra, porque no pudo decidir. ¿A quién más le pasó esto en su historia? ¿Quién más tuvo una ambivalencia igual? Lot. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Abraham tenía una mujer, Sara, y tenía un hermano que falleció y quedó su sobrino huérfano. Y él lo adopta y lo lleva con él. Y Abraham protege a Lot, cuida a Lot, hace de padre sustituto, lo tiene muy bien. Y cuando los dos crecen económicamente mucho y los empleados de ellos se pelean, en lugar de buscar una solución, Abraham le dice a Lot, bueno, ¿querés irte? Elegí un camino. Y Lot se va. ¿Cómo se va? Si Abraham fue tu padre adoptivo, te dio todo, se hizo cargo de vos cuando te quedaste solo, ¿cómo te vas? El otro que frente a dos destinos eligió uno pero se quedó conectado, el otro ambivalente fue Lot. ¿Y saben qué pueblo forma Lot? Moab, el mismo pueblo donde está desde que estamos hablando, el pueblo de Ruth, el pueblo de Orpá, es Moab en donde se conocieron. Y así se llamó el hijo de Lot, Moab. Y de ahí viene. En cambio, la respuesta judía es la de Moshe. Moshe también tuvo que elegir. También tenía dos caminos, el egipcio y el hebreo. Y tuvo que mirar un lado y el otro para tomar una decisión. ¿Y saben qué? Moshe eligió el hebreo y nunca dudó, y nunca volvió, y nunca quiso ser egipcio. Y cuando se fueron al desierto y había gente que quería volver a Egipto, Moshe decía, ustedes están locos, están millígenes, eso no hay que hacer nunca en la vida. Moshe no fue ambivalente, Moshe eligió y fue consecuente con lo que eligió. Ruth eligió y fue consecuente con lo que eligió. Orpá, no. Orpá eligió pero no eligió, quiso pero no quiso, no resolvió. ¿Y saben qué? Cuando no resolvés algo en tu vida, se lo pasás a tus hijos. No desaparece. Lo no resuelto pasa a la próxima generación. Criás a tus hijos con eso. Goliat creció en un hogar donde lo judío estaba, pero en silencio. Había una tensión con los judíos. Seguramente de chiquito tuvo mucho conflicto y por eso hizo lo que hizo. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Nada desaparece. Lo no resuelto se traspasa a la próxima generación. Entonces, en este viaje de introspección, yo los invito a pensar, ¿qué cosas creen que tenemos nosotros que estamos intentando resolver porque lo heredamos, porque no lo resolvieron nuestros padres antes? ¿Qué cosas de nuestra infancia seguimos cargando porque las vivimos confusas de chicos? ¿Cuáles son esas cosas que todavía quedaron abiertas? Y por supuesto, ni que hablar, pobrecitos nuestros hijos. ¿Cuáles son las cosas que les estaremos transmitiendo y estarán recibiendo ellos de nosotros, que no pudimos resolver del todo? Y por supuesto que a Orpá le debe haber pasado lo que le pasa a mucha gente que se acerca a una comunidad. Porque en general la gente que no pertenece a una comunidad y que vive en un mundo más competitivo y más voraz, entra a lo comunitario y se enamora de lo comunitario. Y seguramente Moab habrá sido un lugar bastante salvaje, violento, sin moral, si hacemos caso a los relatos rabínicos, y de repente fue acogida por una familia judía, y la familia judía habrá encontrado amor, habrá encontrado comprensión, y habrá querido pertenecer a esa familia. Pero no se animó a seguirla, porque el destino, porque el camino que se le proponía era un camino difícil, no era un camino fácil. Por eso el relato cuenta que hay pasos de Orpá hacia Naomi, por eso hay llanto, por eso hay lágrimas y por eso hay beso. En el beso hay, te quiero seguir, pero te saludo. Te quiero, te amo, pero me voy, me despido. Y esa es la ambivalencia de la que les quería
hablar, para pensar. Entonces, si nosotros tenemos frente a nosotros decisiones que tomar, si tenemos caminos distintos y no sabemos, no podemos elegir por el camino placentero, el cómodo, el fácil. Nadie te asegura que vivir es disfrutar la vida solamente. Cuando tengas que elegir, tenés que elegir por lo correcto, por lo que tenés que hacer, por el mandato, por lo que es esperable de vos, y es lo que te va a hacer vivir de acuerdo a tus principios y convicciones. No quedes a mitad de camino. No, que no vaya por un lado tu convicción y por otro tu elección. No optes por lo más fácil, por lo más cómodo. Tenés que saber que la promesa de la vida construida bien no es fácil, no es cómoda. Pero ¿sabes qué? Cuando vas por ese camino hasta el final, te pasa lo que le pasó a Ruth. Ruth la pasó al principio mal. Ruth llegó a Israel y no tenían para comer. Y estaba sola y tuvo que esperar que Boaz, un familiar más grande de la familia de Naomi, la redimiera. Y tuvo que esperar, someterse y tener incertidumbre, y finalmente logró esa redención. Y cuando llegó ese momento y cuando pudo ser redimida, se transformó en la portadora de la luz más valiosa del pueblo judío. El Mashiach va a venir de su descendencia, porque David es descendiente de Ruth, y el Mashiach, la luz, va a venir de ahí. O sea, si elegís el camino correcto, aunque difícil, en el final del camino hay luz, hay Mashiach, hay salvación, hay esperanza. Pero no es fácil, no es un camino sencillo, no es un camino de placer. Y entonces Goliat salió al campo a enfrentar a él mismo. Goliat se odiaba a él mismo, porque creció en un ambiente ambivalente y no sabía qué relación tenía con los judíos, y los judíos estaba y no estaba. Cuando Goliat maldecía al pueblo judío, se estaba maldiciendo a él mismo. Y es acá donde nos pasa muchas veces que vemos un odio o auto-odio judío. Cuando una persona atraviesa una crianza alejada de sus fuentes, y de repente alguien que se declara antisemita y que se declara que odia al pueblo judío y todo, y de repente descubrimos que es nieto de un judío. ¿Cómo puede ser? O que es hijo de un judío. ¿Y cómo puede ser? Hasta incluso, nunca está probado de la ciencia, pero hasta se decía que Hitler era descendiente de alguien judío. Pero que hay famosos antisemitas descendientes de judíos, los hay. ¿Y saben qué? El primero se llamó Goliat. El primer antisemita descendiente de un judío, el primero que tuvo un autoodio, fue Goliat. Y este Goliat que tuvo esta necesidad de pelearse con él mismo y no poder enfrentarse, quiso encontrar afuera. Y se encontró con alguien que lo conocía y que lo pudo derrotar, no porque era más fuerte, porque sabía quién era Goliat y porque entendía lo que le pasaba. Y saben, los relatos en el Tanaj son simbólicos. Acá no hay un hombre que pelea con otro. Hay alguien que tiene cosas sin resolver y alguien que tiene las cosas resueltas. Y no importa el aspecto externo, uno es grandote, fuerte, poderoso, y el otro es chiquitito, bajito, no importa. No está ahí la fuerza, no está ahí el éxito, no está ahí el triunfo. Lo que pasó, obviamente, en esa pelea es que se enfrentaron dos formas de construir una vida, dos maneras de vivir, dos maneras de atravesar las instancias difíciles, y por supuesto que ganó una que eligió Ubajarta Bajaim, que eligió la vida, que eligió lo que tenés que vivir, independientemente de lo fácil y cómodo que te sea. Con dolor, sí, con alguna lágrima, con alguna complicación, pero sin ambivalencias, sin ir y volver, sin no saber bien qué sos, ni a dónde querés llegar, ni quién querés ser. Entonces,
cuando estamos construyendo nuestra vida, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos un poquito de Orpá y un poquito de Ruth. Tenemos esas dos voces. Tenemos a Orpá que nos dicen, no, no te conviene, no te va a ser fácil, no, deja, es mucho esfuerzo, no te sacrifiques, no vale la pena. Aunque te gusta y te atrae, no te jugás. Y tenés una voz de Ruth que te dice, ¿sabes qué? Deja todo y jugate por tu convicción. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Me juego, me entrego a todo, no importa lo que venga. Eso es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y decidí hacer esto y lo abrazo con todo mi corazón. Y en ese encuentro de las dos voces tenemos que nosotros tomar decisiones. Y por supuesto que no son fáciles, es mucho más fácil estar acá y decir esto que estar escuchando las dos voces y tomar una decisión. Pero lo que Shavuot nos enseña es que vivir requiere de coraje, de compromiso. Hay que vivir con la verdad y con convicción. Eso es imprescindible. Sin eso no hay posibilidad de no traspasar y no transmitir a la próxima generación nuestra propia ambivalencia. Y para eso, obviamente, hay que derrotar los miedos. Si te dejas llevar por los miedos, no hay manera de doblegar esto. Para ser quien tenés que ser, tenés que lograr fortalecerte y no tener miedo. Por eso, David, que era chiquitito y bajito y parecía inofensivo, se transforma en el paradigma del rey judío, el más conquistador, el que extiende el imperio, el que agrega tierra, el que va a venir el Mashiach. Porque esa luz que le transmitió su familia de chiquito, le dio el coraje y le impidió que el miedo lo frene. No se trata de mandar a tu hijo al gimnasio, se trata de darle fuerza interior, que tiene mucho más impacto que el ejercicio físico que dio a Goliat un tamaño enorme. Y cuando vivas la vida que elegiste vivir y que corresponde a vos y que te hace bien, vas a poder mirarte al espejo y saber que esa es tu vida y que te jugaste por esa vida y que llegaste a donde tenías que llegar. Y entonces quiero invitarlos a todos a pensar cuáles son los Goliat que tenemos que enfrentar en nuestra vida. ¿Cuáles son esos desafíos que se nos presentan como inmensos, como enormes, como gigantes, como poderosos, como imposibles de derrotar? Y encontrar las fuerzas para luchar. Y seguramente, así como David comprendía, entendía a Goliat y lo pudo derrotar, seguramente Ruth comprendió y entendió a Orpá en el momento en el que se separaron, pero no se dejó llevar por su ambivalencia y eligió el camino que eligió. Espero que cada uno de nosotros esté llevando la vida que quiere llevar, que si tiene que hacerle algunos ajustes, estamos a tiempo, siempre que hay vida hay posibilidad de cambiar y está bueno. Y los invito a reflexionar y a llevarse la idea de lo que heredamos, lo que nos trajeron nuestros padres, nuestros abuelos, lo que tenemos de generaciones anteriores, para reconocerlo y para comprenderlo y así construir nuestro ser con un poquito más de enfoque y de luz, y que podamos legarle a la próxima generación el Mashiach, no ese que esperamos y que bailamos en las fiestas, sino ese que implica más luz en la vida de nuestros hijos, en nuestros nietos, mucha más claridad, mucha más convicción, mucha más verdad y mucho más futuro. Les agradezco de corazón que me hayan escuchado como regalo de cumpleaños y abro por si alguno quiere preguntar o comentar o decir algo, porque no quiero que sea solo pasivo, solo escucha. Yo veo que hay chat que no pude ir leyendo porque estaba muy concentrado en lo que les estaba diciendo, pero vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario o algo. Son todas cosas lindas. Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Se puede desmutear y hablar o escribir. No sé si
no sé si cada uno puede desmutearse o no, eso no lo sé. Porque a veces los traban para que no haya problemas. Así que si alguno, creo que no. Si alguno quiere, levante la mano, que es una función que aparece en pantalla, y quien esté haciendo de host puede darles el micrófono, si es que alguno levantó la mano. No sé, Gaby, ¿estás ahí a cargo o no? Omi, ¿estás ahí? ¿Querés decir algo, Omi? Obvio, acá estamos, Fabi. No tenemos ninguna mano levantada. Buenísimo. Omi, ¿vos querés decir algo? Estás sin audio, no se te escuchamos. No, está abierto. Ahora sí. No, si le ves alguna relación con con la cuarentena, había como una pregunta, algo de cuarentena, llegué a leer algo así. Si esto que contás, vos podés asociar algo al momento que vivimos en este ticún, en este contexto. ¿Entre la cuarentena y lo que estamos estudiando? Sí. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí me parece que esto que decir tiene más que ver con lo que nos toca a nosotros como atravesar esta cuarentena. Nosotros tenemos dentro de esta situación la posibilidad de que la cuarentena nos dé el respiro que la vida habitual no nos da y la posibilidad de introspección y de análisis. Yo preparé una clase que tenía que ver con un análisis profundo del ser en un momento donde el ritmo de la vida nos lo permite. Me imagino que en otros momentos uno a veces está demasiado atareado, demasiado complicado, y es más difícil sumergirse en un pensamiento tan movilizante. Estamos en un momento donde todo es más tranquilo, donde todo se vive a otro ritmo, aunque la velocidad de las comunicaciones sea muy rápida, nuestro ritmo de vida bajó. No nos trasladamos, no viajamos, nos quedamos en casa, tenemos más tiempo, tenemos más charla familiar, como nunca. Nosotros somos 5 en casa y les puedo asegurar que vamos pasando por todos los temas, hablamos de todas las cosas porque hay horas y horas y horas de conversación, y entonces eso hace que uno pueda tener más tiempo para indagar en la familia, para tener con uno mismo más posibilidad y encontrar cosas. Y cuando uno encuentra cosas, nadie es perfecto, todos vamos a encontrar. El tema es encontrarlas para trabajar, no para castigarme. No quiero traerles un peso más encima de la pandemia, encima de la cuarentena, encima de las crisis. Ahora hablemos de las cosas que le estamos legando a nuestros hijos o de que nos legaron. Sino, al contrario, cada vez que uno descubre una cosa de estas, es una alegría, porque te da la posibilidad de empezar a transformar, de empezar a cambiar. En cambio, si uno se quiere quedar sin esa perspectiva y sin esa visión, lo más probable es que en algún momento nos aparezca. No se puede tapar esto. La alfombra cubre un ratito la suciedad. En algún momento la alfombra se corre y está ahí. Entonces siempre estas cosas es mejor llegar a ellas y trabajarlas y encontrarlas. Osvaldo me pregunta si está escrito en algún lugar. Todo lo que yo les dije son todas citas de midrashim rabínicos. Nada lo inventé y nada es una novela. Si alguno después quiere que yo les busque las citas exactas, se las busco, no hay ningún problema. Pero todo está basado en textos midrashicos, de rabinos con interpretaciones, lo que se llama Midrash Rabbah. Todo está de Midrash Rabbah. Todo es textos del pueblo judío. No es nada novelado. Omi, no se te escucha. No se te escucha, Omi. Hay una, pregunta, Fabián, hay una pregunta de Aníbal, hay una pregunta, o sea que Goliat era tío abuelo de David, hay una pregunta de Aníbal Rubín. Y hagan la cuenta, Ruth es la bisabuela de David y Orpá, que es, o sea, Ruth, es distinto, Ruth era tía de Goliat. Ahora después, para arriba, no se hagan la cuenta, saquen la calculadora científica, vean cómo dan las relaciones y los vínculos, hagan el árbol genealógico en casa, escríbanlo y véanlo más gráficamente, va a ser mejor. ¿Hay alguna otra pregunta más? Los midrashim de Fabián no van a salir, yo a lo sumo hago los midrashim modernos. Ustedes saben que una prédica es un midrash moderno. En la antigüedad, los rabinos de la época del Talmud, ¿qué significa que hacían midrashim? Tomaban un pasuk de la Torá, otro de los profetas, de los escritos, de otro lado, y establecían una conexión contando algún relato entre ellos.
Lo que uno hace cuando un viernes hace una prédica, cuando lo hace Debbie, cuando lo hago yo, es algo parecido. Partimos de algún pasuk, de algún versículo de la parashá de esa semana, y vamos construyendo a través de ese versículo algo con la realidad, que tenga mensaje, que nos pueda enseñar algo, que nos haga preguntar algo sobre nosotros y que nos movilice. Esa es la idea, y entonces los midrashim modernos son las prédicas de los rabinos, que ahora no salen en libros, sino que salen por Facebook y demás cosas. Acá Tamara Sterling va a hacer una pregunta muy interesante. Ruth no nació judía, pero se convirtió. Cuando Ruth le dice a la suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que yo vaya yo iré, donde vos seas enterrada yo seré enterrada, los rabinos entienden que ese fue su acto de conversión. Entonces, si bien no nació, no es judía por nacimiento, es judía por elección, y sepan que en los textos judíos, ser judío de nacimiento o ser judío por elección es exactamente lo mismo a nivel halágico, y no solo es lo mismo, sino que está prohibido que le recordemos a alguien que nació no judío y que se convirtió, que es un converso. No se puede. Una vez que es judío. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos mezclando hoy en día con lo que pasa con los ortodoxos, es que algunos no reconocen ciertos rituales de conversión. El problema no es la conversión, es si el ritual fue válido o no fue válido. Esa es la discusión con los ortodoxos. Los ortodoxos también aceptan las conversiones, pero solamente las que hacen ellos. No la que hace otro con el mismo requisito estándar del Talmud, pero interpretado de otra manera. Entonces, ahí es donde nos peleamos. Y ahí es donde hay diferencias. Pero no hay problema con la conversión. Ningún ultra archi hiper ortodoxo va a negar que Ruth nació de un vientre no judío y que se convirtió al judaísmo. Eso está aceptado por todas las fuentes, corrientes y pensamientos judíos. Lo que se cuestiona